tened ánimo. Y realmente estamos viviendo en circunstancias, podríamos decir, hasta desanimantes, como hemos escuchado, como hemos orado también. Estamos empezando un nuevo año y al igual que el año anterior, lo empezamos con muchas inquietudes y ahora con picos de casos de COVID realmente impresionantes, nunca vistos, inseguridades respecto al trabajo, casos de enfermedades graves, posibles pérdidas de seres queridos y hasta el tema de la falta de presencialidad en la iglesia. Y cuando pensamos en todo lo que ya estamos pasando y lo que podría suceder, claro, uno podría al menos entrar en una inquietud. Y si luego añadimos entonces todo lo que uno a veces se imagina de lo que podría suceder, y fácilmente podríamos caer en el desánimo, angustia, miedo y hasta zozobra. Hoy en día uno de los mayores efectos de la pandemia son las enfermedades psicológicas, incluyendo un gran aumento de casos de suicidios. Frente a todas estas realidades, realmente necesitamos algo que nos dé ánimo, seguridad, confianza, esperanza. Y en estos días, dada la situación personal que estamos pasando como familia, varias veces me llegaron mensajes por WhatsApp que decían o tenían o incluían la palabra ánimo. Obviamente sé de la buena motivación de las personas que me lo mandaron y sé que están orando, pero me preguntaba, ¿de dónde saca ánimo una persona que está desanimada? Y en estos días también me llegó un devocional que justamente tenía como tema esto del ánimo. Entonces, al pensar en ello, dije, bueno, sería interesante ver lo que la Biblia habla acerca de esto de tener ánimo. Y me llamó la atención que el que más utiliza esta expresión justamente es el Señor Jesucristo. Y claro, si Él dice, tened ánimo o tengan ánimo, realmente debe ser fascinante. Y a eso le podemos, obviamente, añadir una gran cantidad de órdenes similares. ¿Por qué aparecerá tantas veces este tipo de expresiones? Evidentemente porque somos dados a desanimarnos. Pero Dios no quiere que nos desanimemos. Al contrario, no porque las circunstancias sean favorables, sino porque quiere que sepamos que Él está con nosotros. Y Dios es infinitamente sabio porque sabe cómo animar a personas desanimadas. Y esto es lo maravilloso de saber. Vemos por un lado condiciones, características que nos pueden desanimar. Pero en la Biblia encontramos varios ejemplos muy animadores. Encontramos muchos personajes de los fieles que pasaron por desánimo. Seguramente recordamos, Abraham estaba desanimado porque era viejo, su esposa era estéril, no podía tener hijos, y allí Dios lo hace salir de su tienda, mirar al cielo estrellado, y le promete que tendría una descendencia numerosa como las estrellas. O sea, Dios se acercó a una persona desanimada. Moisés se desanimó por la continua rebelión del pueblo y ahí Dios se puso al lado de él y confirmó su ministerio. Luego, después de la muerte de Moisés, encontramos a un Josué cabizbajo, desanimado, que no sabía cómo enfrentar los nuevos retos de liderar el pueblo y introducir el pueblo a la tierra prometida. ¿Y cómo empieza Josué 1? Levántate, y 3 veces le dice que se esfuerce y que sea valiente. Y a pesar de grandes problemas, gigantes, ciudades amuralladas, naciones enemigas, lograron la conquista de la tierra prometida. Otro caso, Gedeón. Estaba desanimado, escondido en un lagar, trillando el trigo, por una situación general del pueblo de derrota frente a los enemigos. Y allí le llegó la orden y la confirmación de parte de Dios que él debía enfrentar al enemigo y obtuvo una victoria milagrosa. Un hombre desanimado y luego victorioso. Job,
hasta maldijo el día de su nacimiento por la pérdida de sus hijos, de su familia, honor, posesiones. Pero por otro lado, experimentó la presencia, el consuelo del Señor de una forma singular. Si pensamos en los salmos de David, a mí me encanta porque encontramos muchas veces referencias a situaciones personales, situaciones extremas, donde este hombre de Dios se sentía desanimado y además lo plasma de unas palabras tan claras que muchas veces nos identificamos. Señor, me siento igual, ahora estoy frustrado, ahora estoy desanimado, ahora estoy enojadísimo. Bueno, David pasó todo esto, pero una y otra vez podemos observar que encontraba su ánimo en la presencia y las promesas del Señor. Seguramente recordaremos también el Salmo de Asaf, que entró en una profunda de depresión, que hasta podríamos decir, viendo que los impíos siempre se salían con la suya, mientras los piadosos sufrían. Pero al entrar en el santuario y meditar en el final de cada grupo, se sintió confortado, animado. Si pasamos a lo que eran los profetas, allí vemos que generalmente no la pasaban bien. Su mensaje de arrepentimiento no caía bien al pueblo y los menos fueron escuchados. La mayoría de ellos fueron despreciados, perseguidos y hasta asesinados. Pensemos solo en Jeremías. Realmente dan ganas de unirnos a su lamento, pero Dios le dio fortaleza para seguir fiel hasta el final. Entre los profetas, donde más evidente es el desánimo, sin lugar a dudas, tenemos a Elías. Llegó al punto de, podríamos decir, un estado de frustración, desánimo tan profundo que pensó en un suicidio. Pero a través de un reencuentro con Dios, tuvo la oportunidad de expresar su frustración, ser fortalecido, animado y a seguir su ministerio, acompañado luego por Eliseo, que lo iba a secundar. Pasando a los discípulos, un par de veces los encontramos desanimados porque no habían pescado nada y con mucha ternura, me acuerdo esa palabra del Señor diciendo hijitos, con mucha ternura les dice lo que tienen que hacer y ahí obtienen una pesca milagrosa. Y así podríamos seguir con varios ejemplos bíblicos más. Y justamente simplemente los nombro para que veamos que también ellos eran personas que les pasaba situaciones de desánimo como a nosotros. Muchas veces idealizamos esos personajes bíblicos, los vemos casi como superhéroes espirituales, pero al verlos en estas actitudes, se los nota tan humanos, tan vulnerables, como cualquiera de nosotros. Ahora bien, por medio de estas experiencias, podemos ser animados cuando nos encontramos en situaciones similares. Entonces tenemos circunstancias desanimadoras. En segundo lugar, tenemos ejemplos animadores. Pero en tercer lugar, y en esto quiero hacer un énfasis especial, vamos a ver a Jesús animando. Si pensamos en el Señor Jesucristo, encontramos a alguien que era especialista en animar a las personas. Ya 700 años antes de que viniera a la tierra, fue anticipada esta actitud, por ejemplo, en Isaías 42:3, simplemente lo cito, donde se anticipaba que el Mesías no iba a quebrar la caña cascada, o sea, debilucha y resquebrajada, ni apagar el pábilo que humeara. O sea, la idea de este pasaje es justamente que Jesucristo, el Mesías, haría lo contrario. O sea, le daría fortaleza a la caña que estaba a punto de quebrarse. Avivaría en una ardiente llama el pábilo que estaba humeando. Otra profecía similar en Isaías 50 también dice que el Señor le iba a dar lengua para hablar palabras al cansado. Qué maravilloso es saber que Jesucristo es especialista justo en el tema de animar. Entonces miremos algunas de estas escenas, algunos pasajes donde Jesucristo literalmente dice, ten ánimo o tened ánimo. El primero lo encontramos en Mateo el capítulo 9. Ahora sí, les invito a que abramos nuestras Biblias y busquemos
Mateo, el capítulo 9, allí recordamos la escena de ese paralítico que es bajado en la casa de Pedro, con una gran necesidad, obviamente física, al menos los 4 amigos lo habían llevado con ese fin. Pero las primeras palabras del Señor Jesucristo a este hombre fueron, dice en el versículo 2 al final, ten ánimo, hijo. Otra vez vemos esa ternura, ¿no? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es muy probable que estas palabras no eran precisamente las que el paralítico quería escuchar. Y sobre todo no ahí, donde había un montón de gente a su alrededor y sus 4 amigos mirando el techo. Quizás de estos pensarían, ¿qué estuvo escondiendo este tipo, nuestro amigo de nosotros? Quizás obviamente había cosas que mantenía ocultas, pero el Señor dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y luego incluso lo sana. Entonces, quiero enfocarme al punto de esto, ánimo por saber que nuestros pecados están perdonados. Quizás ya nos hemos acostumbrado, pero creo que el mayor ánimo que podemos recibir es saber que nuestros pecados estén perdonados, que nuestra culpa que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida frente a Dios ha sido cancelada. Dios solucionó nuestro peor problema, mayor problema. Y esto nos debería dar gozo, ánimo, gratitud. Pablo, citando a David en los Romanos, el capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, 2 veces bienaventurados, o sea, bienaventurados todos aquellos cuyas iniquidades están perdonados, cuyos pecados están cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa el pecado. Bienaventurado, o sea, muy dichoso, muy feliz, muy bendecido. Cuando miramos atrás a nuestra vida y observamos cuántos pecados hemos cometido, cuánto daño hemos infligido a otros y a nosotros mismos, cuántas cosas hoy podrían ser diferentes si nosotros hubiéramos actuado de otra forma en el pasado. Entonces, a veces uno llega al punto de caer en desánimo. ¿Qué desastre que soy, qué fracasado que soy? O aquellos creyentes que una y otra vez vuelven a caer en el mismo pecado. Llegan a ese punto también justamente de sentirse fracasados. Y ahí el Señor dice, ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Me sucede muy a menudo que personas hablan conmigo que han fallado rotundamente y están muy desanimados, frustrados por pecados del pasado, recuerdos de sus fallas, o imágenes que quedaron de esos pecados que no pueden borrar. Estos días inclusive hablaba con un hermano en Cristo, un fiel siervo del Señor, y que había tenido un desliz hace un tiempo atrás. Y el Señor, o sea, él lo confesó, el Señor lo perdonó, lo restauró, pero sigue habiendo voces entre los creyentes, sobre todo, que lo inculpan de cosas que nunca hizo, o sea, sobre el pecado que ha cometido, sin lugar a duda, pero van aumentando cosas, inventando cosas. Entonces, no hay forma de pararlo. Realmente es triste ver que cosas que Dios perdonó, el creyente muchas veces es capaz de sacarlo de vuelta. Uno mismo, su propio pecado, o los demás. Somos muy buenos en hacer leña del árbol caído a través de murmuraciones, acusaciones, chismes, etc., ¿no? Y eso provoca un profundo desánimo en aquellos que buscan la restauración y están en el camino de ellos. Ahora, qué diferente es la actitud de Dios. Una y otra vez llevó a la gente que había sido perdonada o que vino arrepentida al Señor, mostrando, mira, tus pecados están perdonados. ¿Recuerdan? Miqueas dice que los pecados fueron tirados al fondo del mar. O sea, no existen más para Dios. O como decía Pablo en Romanos 8, este pasaje tan conocido, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
O sea, ¿dónde es el que nos pueda acusar? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, que también resucitó. Además está a la diestra de Dios haciendo que intercediendo por nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, tengamos ánimo. Nuestros pecados están perdonados. Ya nadie nos puede inculpar. Entonces no le permitamos al enemigo que nos tenga frenados, anulados, aplastados, amargados por los recuerdos de nuestras fallas. Jesús nos dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y alabemos al Señor por la obra de Cristo a nuestro favor. Entonces, ánimo porque nuestros pecados han sido perdonados. En segundo lugar, vemos en este mismo capítulo otra historia y otra invitación al ánimo. Ánimo por poder entregar nuestras cargas al Señor. Allí encontramos una historia de la mujer que padecía el flujo de sangre de continuo. Esto lo tenía ya por muchos años, había gastado todas sus riquezas en los médicos y no había encontrado la solución. Para colmo, no sé si tenemos presente esto, en la cultura judía y sobre todo en aquel entonces que todavía estaban bajo la ley, una persona que tenía esto era considerada inmunda durante el tiempo que lo tuviera, inclusive 7 días después. Cualquier lugar donde se sentara, cualquier cosa que agarrara, cualquier persona con la cual tuviera contacto, era considerada inmunda. Entonces esto complicaba cualquier tipo de convivencia. Era una vida de miseria, de necesidad, de vergüenza y de soledad. Y allí escucha del poder del Señor. Se acerca, busca el contacto con su manto. Y Jesucristo se da cuenta, obviamente, que un poder sanador había salido de él y pregunta quién había sido. Ella, obviamente, había querido pasar desapercibida, pero el Señor le quería dar verdadera paz a ese corazón tan atribulado. Claro, si no lo hubiera hecho, esta mujer hubiera quedado sana. O sea, el poder había salido del Señor, pero con el cargo de conciencia de haberse apropiado de algo sin el consentimiento del dador. Entonces ella ahí se presenta con mucho temor, vergüenza y derrama su corazón en la presencia del Señor, muestra todo su sufrimiento, su necesidad y soledad. Y allí el Señor le dice en Mateo 9:22, encontramos otra vez esta frase a la mitad del versículo, ten ánimo, hija. Nos damos cuenta otra vez esa palabrita, ten ánimo, hija. O sea, otra vez esa empatía, esa cercanía, ese cariño. Tu fe te ha salvado. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y en el pasaje paralelo en Lucas 8:48, Lucas, que es el médico, y sabemos que era muy exacto y muy detallista, allí el Señor todavía añade esa frase, ve en paz. O sea, esa mujer no solo necesitaba la sanidad, sino también la paz. Entonces, aplicando esto para nosotros, podemos decir que el Señor no solo nos quiere perdonar nuestros pecados, como ya vimos, sino que quiere presentarnos, o que más bien, que presentemos con toda libertad en su presencia nuestras necesidades. Todo lo que nos produce vergüenza, angustia, miedo, lo que fuera. Son tantas las aflicciones que nos preocupan y llenan de ansiedad. Y podemos acercarnos confiadamente al trono del Señor. Y Él va a llenar nuestro corazón de paz. No es justamente eso lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:6 y 7, lo leía también estos días. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces nuestros pensamientos están tan convulsionados, nos da una angustia profunda el corazón. Esto lo quiere llenar la paz de Dios. El ánimo del Señor. Cuando entregamos la ansiedad, los afanes, esas angustias en la presencia del Señor.
Entonces busquemos contacto con Jesús, así como esa mujer tocó el manto, toquemos su presencia y seguramente no nos habremos de arrepentir. Esto hace a la vida cristiana, esta es la vivencia de la comunión con el Señor. Esto es lo que fortalece nuestra fe. Por vivir esta comunión aprendemos a no confiar en personas, sino en el Señor que nos llena de paz. Entonces, nos va a dar ánimo. Por lo tanto, ten ánimo. Dios te invita a derramar tu corazón en la presencia de Dios para que lo pueda llenar de paz. Entonces, paz en relación a entregar nuestra angustia frente al Señor. Ánimo. En tercer lugar, tenemos ánimo en nuestros miedos. Vayamos a Mateo, el capítulo 14. Mateo 14. Ahí también tenemos otra historia, por supuesto, muy, muy conocida. Jesucristo había hecho la alimentación milagrosa. Luego envía a los discípulos a que crucen el mar al otro lado. Él se queda en el monte orando y allí los agarra a los discípulos una tempestad tremenda, al punto tal que sienten que, bueno, ahora se terminó todo y se van a hundir. Entonces vemos que a pesar de la obediencia de los discípulos, les sorprendió esa terrible tormenta. Vemos que a pesar que los discípulos obedecieran a la orden del Señor, esto no les evitó una gran prueba. Y creo que esto nos demuestra que a pesar que podamos estar bien espiritualmente, estamos haciendo lo que el Señor espera de nosotros, siguiendo sus indicaciones, quizás sirviéndole con fidelidad. Esto no es garantía que no nos sorprendan las tormentas de la vida. Al contrario, a veces Dios permite este tipo de eventos para que podamos hacer experiencias espirituales, experiencias de fe con Él. Esto fue lo que experimentaron estos hombres. A la cuarta vigilia, o sea, entre las 3 y 6 de la mañana, mientras estaban luchando desesperadamente con las olas y viento y para no morir, Jesús vino caminando a ellos. En un primer momento creyeron que era un fantasma, se asustan y ahí escuchan esa voz tan familiar. Miren el versículo 27. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Él es el ayudador en nuestra necesidad, que está cerca en nuestras tormentas. Y esto hasta que hayamos llegado a la meta. Saber que Él se encuentra a nuestro lado. A veces nos sentimos solos en nuestra barquita sacudida por las olas, pero no. Él está al lado nuestro, Él nos está viendo. De hecho, esto decía un poco antes, que el Señor los vio. Nuestro Salvador siempre es más grande que nuestro problema personal o nuestra necesidad. Justamente, a principio del año, escuchaba este himno, un viejo himno, pero muy bien interpretado. Lamentablemente está en alemán, si no se los pasaba. Pero este himno de la tormenta, que es el himno 71 de nuestros himnarios, allí dice la primera estrofa: lleno de angustia y temores, en brava y oscura mar, el hombre perdido navega, cual barco en la tempestad. Olas de mal le rodean, nubes de gran pavor. El naufragio le amenaza y su alma llena el terror. Mira, oh turbado, tu Salvador cerca está. Vio tu peligro y con suma bondad acude a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, las nubes y el mar, y te abre el puerto del bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Este himno está más enfocado a los inconversos, pero también al creyente es la misma realidad y era lo que sucedía a estos discípulos. Aunque nosotros no veamos el camino de salida, aunque estemos en medio de la tormenta y solo tengamos miedo, nos encontramos o nos sentimos más bien abandonados. Él se encuentra bien cerca. Como el apóstol Pablo lo identifica también en 2 Corintios 4, 8 y 9. Es realmente fascinante esas palabras del apóstol Pablo, donde dice que estamos atribulados en todo,
mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Y en ese mismo capítulo, en 2 Corintios 4, el conocido versículo 17 también, y el 18 también habla de que la tribulación es momentánea y produce en nosotros un más excelente poder de gloria. Y tenemos que mirar las cosas de arriba, no las cosas de la tierra que son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y bien sabemos que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea demasiado grande para nosotros, porque fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Tenemos que tener en cuenta, no solo en forma teórica, sino en forma bien práctica, que el Señor está con nosotros. No te desampararé, ni te dejaré. De la manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré. La circunstancia que fuera, o el pasaje dice lo que me puede hacer el hombre. Entonces, la experiencia que tuvieron los discípulos sobre el mar los llevó luego a comprender y exclamar en adoración, verdaderamente este es hijo de Dios. Y a ese punto también el Señor nos quiere llevar. Por lo tanto, ten ánimo, porque el Señor se encuentra contigo en las tormentas de la vida y te lleva seguro al puerto. En cuarto lugar, ánimo para tomar decisiones, las decisiones apropiadas. Vayamos a Marcos. En el Evangelio de Marcos encontramos otra de estas célebres frases del Señor en el capítulo 10:49. Allí encontramos algo interesante también. Los discípulos llaman al ciego Bartimeo y dice, ten confianza, levántate, te llama. O sea, Jesús lo estaba llamando. Ten confianza, es la misma expresión que estuvimos viendo hasta ahora, ten ánimo, es la misma palabra en el original, o sea, exactamente la misma, pero simplemente acá traducida, ten confianza. O sea, los discípulos siguen la indicación del Señor Jesucristo que le indica a este ciego, bueno, vení, que se acerque. Ahora, solo alguien que perdió la vista puede imaginar lo que significaron estas palabras para el ciego. Él clamaba por ayuda al maestro, Jesús lo oyó, lo hizo llamar. Y el maestro actuó, sanándolo. El Señor le pregunta, ¿qué querés que te haga? Y él dice, maestro, que recobre la vista. Le muestra toda su necesidad. Claro, tenía la oportunidad única, no se la iba a perder. Y con toda honestidad muestra al Señor su gran necesidad. Y allí Jesucristo hizo un milagro y Bartimeo recobró la vista y luego siguió al Señor. Y yo pensaba, había una palabra de ánimo acá. O sea, ten confianza, ten ánimo. El Señor te llama. En medio de la oscuridad, en un momento que él no podía ver absolutamente nada, y constantemente en peligro de golpearse, de perder el camino, qué maravilloso poder escuchar esa frase del Señor. Qué maravilloso es que podemos clamar al Maestro por visión en medio de las tinieblas, seguridad en medio de nuestras decisiones, cuando no vemos a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. No nos pasa muchas veces así. De hecho, nosotros justamente estamos en una situación así. Estamos orando todos los días, Señor, mostrarnos qué tenemos que hacer, porque no sabemos. Pero allí viene esa palabra del Señor diciendo, ten ánimo. Primera Pedro 5:7, Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, esto nos debería llenar de ánimo, de gran alegría. El Señor mismo se interesa en nuestras decisiones, en nuestras circunstancias, y quiere llevar luz a nuestras decisiones.
Una quinta invitación al ánimo es frente a los ataques del mundo. En Juan, el capítulo 16, o sea, las últimas horas de Jesús aquí en la tierra, cuando estaba reunido con sus discípulos allí en el aposento alto, donde les señala, les dice que justamente estaba llegando al final de su vida, que iba a tener que partir de este mundo, que habría de sufrir y morir, y luego que inclusive ellos tendrían que pasar por sufrimiento, y a su vez anticipa que ellos lo dejarían. Allí dice, eh, en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. O sea, otra vez ahí podríamos poner, tened ánimo. Yo he vencido al mundo. El Señor no les oculta a los discípulos que en el mundo tendrían aflicción y persecución. Inclusive el apóstol Pablo más tarde escribe que todos los que quieran vivir piadosamente van a sufrir persecución. Pero el Señor vivía por fe, poniendo sus ojos en la gloriosa meta, el propósito y fruto de sus sufrimientos. Recuerdan Hebreos, por el gozo puesto delante sufrió la cruz. Por medio de la fe el Señor venció al mundo. Y este ejemplo nos debería hacer poner nuestros ojos en el Señor, el vencedor, el consumador de nuestra fe. El maestro había vencido al mundo y ahora los discípulos podían hacer exactamente lo mismo, vivir en función del Cristo que murió y resucitó, o sea, el Cristo victorioso y que ascendió a la diestra del Padre. Entonces, en unas horas antes, en el capítulo 14, unos instantes antes, Jesús había dicho, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, Él es la garantía también de nuestra vida, que nosotros llegaremos a la meta. ¿Cuántas veces nos encontramos envueltos por las redes del mundo, engañados por las estrategias del diablo, el dueño del mundo, ¿no? Y esto produce profundo desánimo. Pero nosotros podemos vencer a un enemigo que ya está vencido en base a la victoria del Señor. Esta es la victoria que ha vencido. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En el Señor Jesucristo. Es un hecho importantísimo, lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Todos los que hemos conocido a Jesucristo vivamos en función de la victoria que ha logrado el Señor. Por eso ten ánimo, porque la mirada enfocada en el victorioso Cristo te da fuerza para vencer al mundo y las estrategias del enemigo. Y en sexto lugar, ánimo para cumplir con el propósito de Dios. Veamos otro pasaje, lo encontramos en Hechos capítulo 23. Hechos del capítulo 23. Allí el apóstol Pablo se encontraba encerrado en una celda. ¿Y cómo había llegado a ello? Él había regresado a Jerusalén, había ido al templo y allí fue acusado injustamente, falsamente, de haber introducido a gentiles al templo. Y esto era sinónimo de pena de muerte. Por el odio que tenían los religiosos al apóstol Pablo, instigaron al pueblo y hasta se produjo un intento de linchamiento, del cual fue rescatado por los soldados romanos, pero bueno, quedó encerrado, ¿no? Y allí, él todavía no lo sabía, pero le iban a esperar 4 años de prisión, 2 en Cesarea y 2 en Roma. Y luego también un intento de asesinato por parte de los judíos. Allí tenía que comparecer frente al Sanedrín, o sea, un montón de cosas difíciles para el apóstol Pablo. Y allí dice en el versículo 11, Hechos 23, 11, y a la noche siguiente se le presentó, el Señor le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Con cuánta misericordia se acerca el Señor a su siervo. Quizás desanimado, pero seguramente frustrado de no poder salir y predicar el evangelio, de animar a los hermanos, etc. Por alguna razón Dios no se lo permitió todavía. Iba a quedar preso por 4 años más.
Además, su deseo ya antes era llegar a Roma y de ahí extender el evangelio de un punto estratégico, como lo acostumbraba a hacer. Pero hasta este momento no había sido posible. Pero Dios tenía ese plan y acá lo anticipa. Dios había confirmado a Pablo muchas veces que a pesar de pasar por persecuciones, también se cumpliría el plan de que llegaría a Roma. Obviamente, se llevaría a cabo a pesar de las circunstancias adversas que pudiera atravesar. Miremos solo un momento lo que sucedió después de 2 años de estar preso allí en Cesarea, que fueron, o sea, al final apeló a César y salieron en ese viaje desastroso que terminó en una tormenta terrible, 2 semanas sin ver la luz del sol y bueno, ya se habían perdido todas las esperanzas de sobrevivir. Y allí a la noche se le presenta un ángel del Señor diciendo que tuviera ánimo. Lo encontramos en el capítulo 27. Miren el capítulo 27, de Hechos también. Y versículos 22 al 25. 22 al 25 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Eso dice Pablo a la gente del barco. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. O sea, fíjense que está relacionado con el servicio del apóstol Pablo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Versículo 25. Por lo tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Imaginémonos la situación. Casi no puede ser peor. Una tormenta que los tenía atrapados, la vida que pendía de un hilo, y allí aparece este hombre, se planta en medio del barco, sacudido por las olas, y dice, ten ánimo, o tener ánimo. Esto sí que es un idioma de fe. ¿De dónde surgió? Y de la promesa divina que se cumplirían los planes de Dios con su vida. Y luego de pasar por el naufragio, mordedura de serpiente, de por medio también, se va acercando a Roma preso y allí evidentemente se volvió a desanimar. No sabía lo que le esperaba en la corte de Nerón, no sabía que todavía le quedaban 2 años de preso y allí llega desanimado. Y miren lo que dice en el capítulo 28, el versículo 15, un pasaje que me ha servido muchísimas veces. Allí unos hermanos de Roma le salieron al encuentro para recibirlo hasta el foro de Apio y 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. O sea, ¿cómo estaba? Desanimado. Sí, el gran apóstol Pablo necesitaba de ánimo, de aliento, y lo recibe en este caso por medio de unos sencillos hermanos. Qué bendición son hermanos que alientan a otros porque han experimentado el aliento, el ánimo divino. Y un poco más tarde, allí de parte de Roma, estando preso, escribe la maravillosa carta de los filipenses, donde justamente destila el gozo, la gratitud a Dios, y hasta dice que allí en el pretorio muchos habían conocido a Cristo por las cadenas, por estar preso, y acá el libro de Hechos termina diciendo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, de una prisión domiciliaria. No importaban las circunstancias, no importaba el lugar, mientras se llevara a cabo el objetivo divino que Dios tenía para con su vida. Eso lo llenaba de ánimo. No importaba que se interpusieran judíos, romanos, serpientes, naufragios, tormentas, no importaba. La palabra de Dios no está presa. Y el objetivo que Dios tenía con su vida también. Y esta seguridad solo la puede tener el creyente. Somos invencibles e inmortales hasta que Dios haya cumplido el objetivo, el propósito con nuestras vidas. Esto nos anima, aunque haya circunstancias que realmente no deseamos, quizás ni nos imaginamos, o no podamos salir de la prueba inmediatamente, Dios sigue en control y lo llevará a buen puerto.
va a cumplir su plan con la vida de cada uno de nosotros para su gloria. A nosotros Dios nos dio la vida eterna y nos prometió llegar al cielo. Pero esto no elimina la posibilidad que en el trayecto tengamos que pasar por tormentas. Por lo tanto, ten buen ánimo. El Señor te asistirá, te ayudará en todas las dificultades, de manera que puedas seguir sirviendo y testificando de Él, cumpliendo con el propósito que Él tiene a respecto de tu vida. Entonces, resumiendo, podemos cobrar ánimo porque nuestros pecados han sido perdonados una vez y para siempre. Podemos tener ánimo porque Dios nos llama a derramar nuestro corazón frente a Él para que tengamos paz. Podemos tener ánimo porque en las tormentas de la vida el Señor nos acompaña y nunca nos deja solos. Una mirada de fe en el glorificado Señor nos ayudará a vencer al mundo y las estrategias del enemigo. Aún en medio de la oscuridad, como este ciego, podemos recibir el ánimo del Señor. Nos indica el camino. Él nos está llamando. Y por último, Él va a cumplir su propósito con nuestra vida. Saber esto sí que es animador. Y quisiera terminar con las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 6, simplemente la primera frase. Así que vivimos confiados. Y ahí otra vez es la misma palabra. Animados siempre. Así que vivimos animados siempre. Dios nunca nos va a abandonar. Y esta es la palabra que al comenzar este año y para todo el año, no importando lo que nos pueda suceder, venir al encuentro, que vamos a estar llenos del ánimo del Señor. No propio, no en nuestra fuerza, sino confiando en Él. Vamos a concluir con una oración. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo
se